Buen día, bienvenidos a la materia de apologética en la clase número 8. Este día vamos a continuar nuestro estudio acerca de Jesucristo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de qué pensaba la gente acerca de Jesucristo, pero ahora vamos a ver la idea que se tiene, qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús, qué fue lo que ellos dijeron, qué fue lo que reconocieron en él. Reconocieron la autoridad, reconocieron su deidad, ¿qué fue lo que hicieron ellos? A la luz de las declaraciones de Jesús como Dios, también debemos considerar lo que los discípulos creían de él. Si bien es cierto, es un poco complicado a veces eh, creer en el testimonio de una persona la cual ha llegado recién a un grupo, ha llegado recién a un círculo, y es probable que en cuanto a los discípulos pudiese haberse dado algún grado de incertidumbre. Una cosa es decir ser Dios y otra muy distinta, lograr que muchas personas, no solamente los judíos monoteístas, que es decir, en la creencia en un solo Dios, lo creyeran. Sin embargo, comprobamos que los seguidores de Jesús creyeron fuertemente en su deidad, en su divinidad. Atribuyeron a Jesús los títulos de deidad. Los apóstoles lo llamaron de acuerdo con su Señor. Primero le mencionaron el primero y el último. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquella luz verdadera, tal como lo expresa Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También en el Salmo 18:2, la roca de ellos, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero también otro título atribuido a Jesús es el marido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. También otro título que se le atribuye a Jesús es el príncipe de los pastores. En la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También podemos encontrar otro título como el gran pastor, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor por las ovejas, de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Estos son los títulos que se le dan. Las proclamas de los discípulos de Jesús. Bueno, ellos le dieron títulos de deidad y le dieron poderes de Dios también, o oraron a Jesús, Mesías. Se le conoció también unión con Dios, que existía una unión con Dios. También existía el llamado Dios, pero en la carta de los Hebreos, para poder demostrar la supremacía de Jesús sobre los ángeles, hace mención que Jesús es superior a los ángeles. La primera carta, perdón, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos. Jesús es visto también como el que perdona los pecados. Encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 31, Colosenses 3:13, Jeremías 31:34. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Entonces, Él es visto como la persona o como el que perdona los pecados, pero también es el Salvador del mundo. Porque dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, en Isaías 43:6. Pero también los apóstoles enseñoreaban que el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Todos estos títulos se le dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. Consideraron a Jesús como Mesías, Dios. El Nuevo Testamento también empieza con un pasaje que concluye que Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que se refiere a la predicción mesiánica de Isaías 7:14. El título Cristo implica el mismo significado que el apelativo hebreo Mesías, que significa ungido. Jehová dice, y mirarán a mí que traspasaron. Pero los que escribieron el Nuevo Testamento aplican 2 veces este pasaje a Jesús, como anunciando también su crucifixión. Pablo interpreta el mensaje de Isaías, porque yo soy Dios y no hay más, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, como aplicado a su Señor. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y también toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Atribuyeron también a Jesús los poderes de Dios. Dios es el único que puede hacer ciertas cosas, pero esas mismas cosas también se les atribuyeron a Jesús los discípulos. Se dice que Él puede levantar a los muertos y puede perdonar pecados. Además, que es el agente principal de la creación del universo y el sostenimiento de su existencia. Podemos nosotros apreciar también en la Escritura estos poderes que le atribuyeron a Jesús, que son poderes de Dios, porque no hay contradicción alguna, hay al contrario una reafirmación en la cual nos indica que Él y el Padre son uno solo. Asociaron el nombre de Jesús con el de Dios. El nombre de Jesús aparece en el mismo nivel que el de Dios, en las así llamadas fórmulas trinitarias. Por ejemplo, el mandamiento de ir y bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta asociación repetida al final de la segunda carta a los Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si solo hay un Dios, los tres deben también ser igualados. Llamaban Dios directamente a Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 28 dice que Tomás vio sus heridas y gritó, Señor mío y Dios mío. Pablo dice que en Jesús había corporalmente toda la plenitud de la deidad. El apóstol Pablo demuestra que habitaba corporalmente, es decir, estaba implícito, estaba inerte. Jesús es llamado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y el que escribió Hebreos dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, del siglo. Nos enseña esto, que Jesús es llamado nuestro gran Dios y Salvador, haciendo referencia a Jesús. La vida milagrosa y sin pecado, podemos nosotros apreciar también los milagros. Jesús caminó sobre las aguas, convirtió las aguas en vino, hizo surgir unas monedas de un pez. Hay diversos milagros que nosotros podemos apreciar en los evangelios, y el mismo curso de la vida de Cristo demuestra su afirmación en cuanto a su deidad. Vivir sin pecado no es de por sí prueba de la deidad, aunque solo Cristo Jesús se las arregló para hacerlo, pero otra cosa es proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado. Dice la carta a los Hebreos que hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, y es a través de sus promesas y de su palabra. Entonces también tener una vida sin pecado. ¿Cómo no nos va a entender el Señor si Él pudo experimentar también situaciones que a lo mejor nosotros hemos experimentado, como por ejemplo cuando fue llevado al desierto, que esas piedras se conviertan en pan, después de haber ayunado, después de estar en un periodo de limitación, de consagración? ¿Cómo Dios no nos va a entender a nosotros en el momento que nosotros querramos separarnos o hacernos sacrificar nuestra carne? Dios perfectamente nos puede entender. Otra hipótesis formulada por Scofield es en el The Passover Lot, la conspiración de la Pascua. Dice que Jesús manipuló las cosas de manera que pareciera que como que él cumplía las profecías,
pero ¿cómo se las habrá arreglado uno para manipular, por ejemplo, su nacimiento o su linaje familiar, el tiempo de venir al mundo, o la manera en que una nación judía iba a reaccionar contra uno? No se puede arreglar eso. Muchas de las profecías trascendieron sencillamente el control de un simple ser humano. El mismo Jesús desafió a sus acusadores diciéndoles: ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? O sea, ¿cómo es posible que puedan decir o que puedan pensar de que yo voy a ser cambiado por la opinión de ustedes? Pero nadie pudo encontrarlo culpable de algo. En este caso, el carácter impecable de Jesús testifica doblemente que lo que él decía era verdad y entregaba pruebas que avalaban esa palabra, como él mismo lo indicó, y además nos aseguran que no mintió cuando dijo que era. Los aspectos morales de su vida nos enfrentamos a la naturaleza milagrosa de su ministerio. Lo que les mencionaba, convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua, multiplicó también el pan, abrió los ojos del ciego, hizo que el cojo también caminara, que estaba sentado en la puerta, estaba postrado en la puerta de la hermosa, expulsó, perdón, este fue Pedro, expulsó demonios, sanó de toda clase de enfermedades a las multitudes, incluía también la lepra y hasta resucitó muertos en varias ocasiones. También Jesús vemos que usó los milagros como prueba para apoyar lo que decía cuando le preguntaban si era el Mesías. Es decir, estas eran sus credenciales, esas eran lo que él decía estaba respaldado a través de esos milagros. En este especial derramamiento de milagros fue la señal inequívoca que el Mesías había llegado. Hasta Nicodemo lo mencionó. Su resurrección. La tercera vertiente de pruebas que apoyan a Jesús en cuanto a que es Dios es la mayor y más grandiosa de todas. Como lo hemos estudiado en pasajes anteriores, el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Jesucristo se levantó de los muertos a un cuerpo transformado. Al tercer día, él de haber fallecido, se le apareció en su estado resucitado a más de 500 personas o discípulos en un mínimo de 8 ocasiones diferentes. Durante un periodo de 40 años, él conversó con ellos, comió con ellos, dejó que tocaran su cuerpo que estaba con las heridas, con los huecos, y hasta les cocinó un desayuno. Este milagro de la resurrección cobra una mayor significación, ya que se predijo tanto en el Antiguo Testamento como por el mismo Jesús que él se levantaría de los muertos. Jesús apoyó su argumento de que era deidad con la sola resurrección, cuando trató con gente que rehusaba creer a pesar de sus milagros. Y de hecho, en el surgimiento de la iglesia primitiva, Pedro y Juan, los máximos dirigentes de la iglesia primitiva, ellos basaron sus mensajes en la resurrección de Jesús, a manera de que pudieran los judíos verificar que era el Mesías prometido. Jesús apoyó su argumento que era deidad con la solamente resurrección cuando trató con gente que rehusaba creer a pesar de sus milagros. La misma escritura nos enseña que el que no crea por las palabras, creerá por las obras. Sin embargo, cuando hay un velo en los ojos, cuando hay un velo en nuestra vida, es bien difícil que podamos apreciar, podamos ver las verdades del Evangelio. Puesto que sabemos que el Nuevo Testamento proporcionaba información histórica exacta, todo lo que tenemos que hacer aquí es examinar esa evidencia y responder a algunas objeciones que se han planteado para eliminar la resurrección. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y apreciamos la resurrección, sabemos que David murió y fue enterrado. Pedro dice que debe haberse referido al Cristo cuando decía: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo sin duda usó pasajes como este en la sinagoga judía cuando discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Esta es una referencia al Mesías.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, haciendo referencia a Jesús. Puede que el primer credo cristiano formulado haya sido el pasaje de la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí nos enseña, este estilo parece indicar que debe entenderse como una clase de credo, como una declaración doctrinal. Contiene 2 declaraciones seguidas, cada una por una evidencia confirmadora. Primero, la muerte de Cristo, apoyada por su sepultura, y también la resurrección, apoyada por sus apariciones. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente dice que resucitó, sino que apareció a Cefas y después a los 12. Estas son declaraciones, son doctrinas centrales muy importantes en el cristianismo. Ellos destacan tanto el perdón de pecados como la seguridad de la vida más allá de la muerte. Es decir, una esperanza bienaventurada en que permanecemos. Ambos aspectos del Evangelio tienen que ser predicados y son confirmados por el hecho histórico de la resurrección final. Y es de esta manera como nosotros vamos a finalizar la clase número 8, que nos habla acerca de las proclamas, de la revelación que tuvieron los discípulos. Si bien es cierto, Jesús atribuyó nombres, se atribuyó funciones que pertenecen a Dios, pero también los discípulos reconocieron en él autoridad y por eso le siguieron y por eso estuvieron con él también en los últimos días. Es aquí como finalizamos nuestra clase. Les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio en la materia de apologética y podamos de una forma sencilla, de una forma reverente, presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana.